tardes, buenas noches en este viernes 12 de agosto. Hoy nos encontramos con un ejercicio sobre investigación paranormal. En otras ocasiones hemos hablado de este tema en que simplemente se han dado ciertas definiciones del Lenormand, cómo se puede comparar el Lenormand con aspectos paranormales carta por carta. En la situación de hacer interpretaciones paranormales, aplica el mismo concepto de hacer descripciones de personas. Como les dije anteriormente, a veces que nosotros vamos a describir a un hombre o una mujer en un 3x3, no podemos darle todas las explicaciones de las cartas en aspectos físicos que se repitan o se contradigan, porque si entonces quedaría como un sujeto o no existente o un extraterrestre más que un ser humano, ¿verdad que sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que estar conscientes de lo que hacemos y de lo que usamos en aspectos de significado. Lo mismo pasa con el aspecto de investigación criminal, como también pasa con el efecto de investigación paranormal. He visto algunos ejercicios que yo digo suenan muy bien, pero todavía yo no sé hasta este punto si tienen validez o no, porque eso nuestra compañera tendría que validarlos. Y al hacer eso, tendríamos que saber honestamente a qué punto hemos llegado. Pero también vi algunas lecturas que yo digo, es como si hubiéramos visto una película de Hollywood de Freddy Krueger ¿cómo se dice? El Viernes 13 o Noche de Bruja, y yo honestamente como que se le fue un poquito la mano. So que yo veo que lo que hicieron fue lo que yo he visto en ese error en cuestión de describir personas, que es que le pusieron demasiado. ¿Qué pasa? Que cuando se trata de aplicaciones paranormales, nosotros siempre sabemos que primero empiezan de una manera suave. Son como aspectos de susurros, aspectos de frío, ponerse el área fría, recuerdos. Esos son aspectos de etapas bastante suaves en cuestión de manifestación espiritual. Como la órbita que me pasó por detrás los otros días, ¿verdad? Esos son situaciones muy suaves en la etapa número 1, vamos a decirlo así. De la etapa número 1 pueden evolucionar al aspecto de movimientos en la casa, y finalmente en la última etapa entonces ya se ve la manifestación completa, ya sea de aparición o sea casi poltergeist, casi demónica, porque el hecho es que son energías. El cuerpo, la conciencia se vuelven en energías, y esas energías atraen otras energías de nivel negativo como de nivel positivo. ¿Y qué pasa cuando chocan dos energías contrarias? En que van a repelerse una a la otra, no van a estar en armonía. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes un portal en tu casa de espíritus, vas a ver que tienes espíritus buenos y tienes espíritus que tú te hacen cuestionarlo. Es ahí ese choque de energías positivas, negativas que se pueden encontrar en un hogar. Cuando nosotros hablamos del aspecto de la manifestación, puede haber ese tipo de energía conjunta, tanto positiva como caótica. Y entonces tenemos que realmente reconocer lo que realmente pertenece a espíritu y lo que pertenece a otro tipo de identidad. Lo importante aquí en cuestión de la investigación paranormal es que siempre empezamos con una interpretación tradicional del Lenormand. Después que se hace esa interpretación literal del Lenormand, entonces le vamos a estar añadiendo elementos de la misma tirada que puedan dar algún aspecto. ¿Qué pasa? Que esos elementos los vamos a ver en forma desde suave hasta más avanzada. Hasta este punto entienden lo que estamos hablando, de que tenemos que ir en forma suave hacia arriba. Aquí en este ejercicio la primera pregunta era ¿qué posible edad tenía nuestra compañera cuando ocurrió estas experiencias paranormales? El identificar la edad en el Lenormand, hay ciertas cartas que describen esta edad. Como hablamos de la carta del niño, estamos hablando de nacimiento a los 10 años. Como también hablamos de la carta del zorro, que puede estar hablando desde los 10 hasta los 19. Después la carta del zorro de los 20
a casi los 35. La carta del oso sigue de 35 a los 50 y de 50 para adelante estamos hablando de los lirios. ¿Qué pasa si salen cartas que no son ninguna de estas que yo mencioné? Tienes dos opciones. Tienes las opciones de mirar las cartas bajas, o sea, números inferiores versus números superiores. Y cuando miras esto, tienes que mirar desde la de izquierda hacia la derecha en cuestión al aspecto numérico. Si no usas el sistema numérico, entonces tienes que ver la gravedad o la actividad de la carta. O sea, ¿qué es más grave o qué es más activo? ¿Un trébol como suerte o un sol como suerte? El sol sería más fuerte. Pero si estamos hablando desde qué comienzo, desde cuándo ocurrió esto, siempre vamos a empezar por las más bajo, lo más suave. So que si no tienes estas cartas que yo mencioné en cuestión al aspecto de edad, entonces miras el sistema numérico de menor a mayor, empezando con las cartas desde la izquierda hacia la derecha, o si no, vas a empezar por el aspecto del significado en el aspecto de actividad. ¿Cuál es más severo? ¿Cuál es menos severo? El trébol es menos severo que el sol en cuestión de aspectos de suerte, ¿verdad? Las ratas es más severa en cuestión de enfermedad que la carta 5, que es el árbol. So que vamos a empezar siempre de menos a mayor, porque siempre que estamos hablando de aspectos paranormales, siempre empieza desde lo más suave hasta lo más caótico. Empieza a acomodarte esos tipos de claves para decirte, mira, estoy por aquí, hello, los ignora, entonces la actividad paranormal se empieza a aumentar y aumentar y aumentar hasta que de momento lo tienes al frente. Y entonces, que siempre piensen en estos aspectos de menor a mayor cuando se trata del aspecto paranormal. Y cuando se trata de aspectos de edad, si no tienes estas cartas presentes de izquierda a derecha, igualmente, si no tienes estas cartas presentes, vas con el sistema numérico o vas por el aspecto de acción de la carta de menor a mayor. Y ahí como tú puedes deducir cuándo le pasó un evento a una persona, y máxime que no estamos hablando de tiempo, estamos hablando de descripción en cuestión a la edad de la persona en esta pregunta, que se preguntó qué posible edad. Si yo hubiera dicho en qué parte de su vida fue esto, entonces estaríamos hablando de otras cosas que no realmente estamos buscando una edad específica. Pero dice aquí qué posible edad tenía nuestra compañera cuando ocurrieron estas experiencias paranormales. Primeramente vamos a hacer la interpretación y después vamos a contestar ese aspecto de la edad. Segunda pregunta aquí fueron, ¿cuáles fueron las circunstancias para las manifestaciones paranormales que ella experimentó? Muchos de ustedes no entendieron esta pregunta. Para que un efecto paranormal suceda, tienen que haber ciertos aspectos o condiciones para que se manifieste. Estas condiciones o manifestaciones pueden ser externas o pueden ser internas. Cuando son internas, tienen que ver con el individuo. El individuo pudo haber estado en un momento triste de su vida, pudo haber estado bajo una depresión, pudo haber estado enfermo. Si es externo, entonces tendremos que ver aspectos externos como el aspecto financiero, el aspecto amoroso, el aspecto de familia. Que eso son circunstancias internas y externas que pueden causar el aspecto de manifestaciones paranormales en cualquier individuo, no solamente en nuestra compañera, pero recuerden eso, internas y externas circunstancias que son el caviar o el ingrediente inicial que puede iniciar una actividad paranormal. ¿Cuál fue el punto de detonación aquí para que se manifestara estas manifestaciones paranormales para nuestra compañera? ¿Okay? Eso es lo que yo estaba buscando en ese tipo de preguntas. Tercera pregunta fueron dos eventos, pero fueron dos eventos en distintos puntos de su vida. Eso es cierto. Que lo que yo andaba buscando es que ustedes hicieran un tipo de lectura de comparación. O sea, que puse bien claro aquí que hicieran dos tiradas. O sea, dos tiradas de 3 cartas cada una, en las cuales ustedes por cada 3 cartas, aspecto de comparación, ustedes iban a tratar de entender primero con la interpretación y después con la identificación de qué pudo haber sido este evento. Y la cuestión es que van de mano en mano. En el momento que tú interpretas, entonces van a encajar las otras cartas como aspectos de efectos paranormal. Tienen que ir de mano en mano. No puedes ir directo a lo paranormal porque aquí estamos hablando de eventos. ¿Cómo tú describes eventos en el aspecto de lo normal? Tenemos que aquí mirar entonces las cartas fijas y las cartas activas.
Ustedes se acuerdan que hemos hablado del aspecto de predicción en el Lenormand. La tendencia aquí, las cartas fijas tienden a hablar del verbo en aspecto de acción. Las cartas negativas o las cartas fijas versus activas, las cartas fijas que ya se detienen, mayor tienen la tendencia a ser negativas o sin ningún movimiento alguno. ¿Y qué pasa? Que eso es como si fuera un verbo, pero en forma opuesta, en forma negativa versus algo positivo con el aspecto activo. So que cuando nosotros vamos a crear un evento, tenemos que mirar el movimiento de las cartas. El momento que se hace ese evento en una forma circunstancial, entonces nosotros podemos tomar en el aspecto paranormal una de esas cartas desde el principio, la parte suave, hasta la parte más grande que o más mayor en cuestión de significado para crear ese evento. La pregunta 4 era: ¿quién en espíritu pudo ser parte de las manifestaciones paranormales? Aquí yo lo que ando buscando es una descripción de persona física, el aspecto físico, la personalidad y el aspecto emocional, en cuestión si había algún tipo de espíritu que ella pueda identificar. La última pregunta aquí era: ¿qué cambios significativos causó estas manifestaciones en nuestra compañera hoy en día? ¿Por qué yo hice esa pregunta? La mayoría de las veces las personas que experimentan eventos paranormales, ya sean suaves o sean caóticos, cambian su modo de pensar, su modo de actuar, tienden a tener algún tipo de fobias a ciertas cosas o ciertos eventos, ciertos lugares, tienden igualmente a cuestionar la existencia humana, como también la creencia religiosa. So que se puede ir en bastantes distintas direcciones un evento en que tú no puedas tener explicación alguna de por qué te está pasando a ti. ¿Y qué pasa? Que hace un cambio bastante significativo en muchos. Hay unos que cuando ven la situación se retraen de seguir adelante en cuestión a cuestionarlas y no quieren saber absolutamente nada de ellos. Hay otros que persiguen el buscar la razón y hasta terminan siendo mediums o siendo psíquicos o tarotistas. Esos son cambios significativos que pueden crear estas manifestaciones espirituales, al igual que el estado emocional y el estado psicológico de la persona, que honestamente ustedes con leer las cartas en tiempo presente en forma literal podrían contestar esta pregunta, porque al momento que cambios significativos causó, los causó en el pasado, pero hoy estás en presente. ¿Quién eres tú en presente en forma de descripción? Pero como este es el primer ejercicio que ustedes tienen, honestamente yo no esperaba mucho de ustedes, por el hecho de que en todo esto yo lo he estado tirando, como se dice, al río para que aprendan a nadar, porque como dije anteriormente, yo no puedo dárselo todo digerido, porque en el momento que ustedes hagan este tipo de lecturas, ¿qué pasa si yo no estoy ahí? Yo no voy a estar ahí para ayudarlo, ¿verdad que no? Por lo tanto, ustedes tienen que aprender a nadar solito, y especialmente cuando estamos hablando del aspecto paranormal con el Lenormand. So que yo voy aquí, vamos a hacer la lectura. No voy a mencionar tu nombre por efectos de grabación. Vamos a hablar de ciertos eventos que te pasaron a ti. Dime si las preguntas que yo hice estuvieron correctas o tú necesitabas que hubieran otro tipo de preguntas. Me pareció todo genial. Ok, perfecto. So que vamos a ir de esta manera. Vamos con la primera pregunta y vamos a ver qué posible edad tenía nuestra compañera cuando ocurrió esta experiencia. Yo no espero que esto sea perfecto y tampoco espero ser certera al 100%. Voy a cortar. Primera carta me salen las nubes. Segunda carta me sale aquí el ataúd. Tercera carta me sale aquí la serpiente. ¿Qué les acabo de decir en cuestión a edad? No tenemos ninguna carta aquí que nos representan las edades que yo les di, ¿verdad que no? So que nos queda aquí el aspecto de menor a mayor en aspecto numerológico, que es curioso, que nos sale 6, 8 y 7. Hasta ese momento no voy a decidir todavía en cuestión de estas cartas. Ahora, si yo miro aquí cuál es peor y cuál es menor, esta todavía sobresale comparado con estas dos. Vamos a entonces hablar aquí primero la interpretación. Nubes y el aspecto del ataúd, estamos hablando de espíritus. Estamos hablando de espíritus de alguien muerto, que posiblemente en su vida no, al final de su vida no fue agradable o tuvo muchos problemas al final de su vida. Si yo fuera a identificar en el aspecto este. Como estamos hablando de espíritu, eso es lo que yo identificaría en este aspecto y todavía no
hemos hablado de red. Como estamos tratando de buscar la edad, obviamente con estas dos cartas no me voy mucho, pero la carta 6, en vez de decir 6 años, yo diría que uno de los eventos fue a muy temprana edad. Eso es cierto. Sí. Y esto posiblemente se manifestó a varios años después, diría que alrededor de 8 años después, Sí. que siguió manifestando, se siguió manifestando posiblemente hasta la pubertad, y esto posiblemente con la carta de la serpiente causó problemas bastante serios para ti, en referencia de que no te creían, número uno. No te creían, y número dos, que tampoco fue más contraproducente en el aspecto de como hacerte sentir como que eras rara o que eras como si estabas perdiendo la mente. Que en el aspecto de edad, diría con esta carta, vemos el sistema numérico aquí, eliminé las otras dos, que esto empezó a temprana edad. No me arriesgo a decir 6 años, aunque sí yo veo que puede haber sido entre 6 y 8 aquí. 6 es correcto, 6, 7 y 8 es correcto. 6, 7 y 8 es correcto. Pero pudo haber empezado a los 6, ¿verdad? Sí, sí. Y manifestado hasta la pubertad. Sí. O un poco más. Ven ahí la jugada de cómo yo saqué la edad aquí y tengo la validez. Si no tienes cartas de las que mencioné, como el niño, la zorra, el oso, los lirios, que describen aspectos de edad, entonces tienes dos opciones en cuestión a las cartas. Siempre mirando desde menor a mayor. Si yo hubiera tenido números altos en este aspecto, entonces yo hubiera mirado los significados de las cartas, cuáles son más severos que los otros. Obviamente la muerte y la serpiente son sumamente severas, pero aquí las nubes ya me está hablando a mí de algo menos severo, o sea que es comienzo. Antes de yo contestar el resto de las preguntas, estas cartas ya me están dando a entender de que sí estamos hablando de un espíritu, de alguien que murió, alguien que está en espíritu, alguien que tuvo una vida bastante severa al final de sus días, y no estoy identificando a la persona todavía. Tengo la opción ya sea de tirar más cartas o seguir con el mismo tema. Yo voy a seguir tirando cartas, voy a tomar el resto de mi mazo y vamos con la segunda parte, la segunda tirada. Primera carta me sale aquí, me salen los pájaros. Segunda carta me sale aquí, me salen las cruz. Y tercera carta me sale aquí, me sale el sol. Como estamos hablando de circunstancias, en este caso, tenemos que mirar ya sea el aspecto físico, el aspecto emocional o posiblemente hasta sentimental en este caso, que pudo haber creado esto. Interpretando las cartas aquí, estamos hablando de conversaciones penosas, con conversaciones de pena o de pérdida en cuestión a esto, ¿ok? Estas dos cartas de aquí, que eventualmente se resolvieron o fue un aspecto de una resolución al final. O sea, que te empezó con una noticia o una conversación bastante penosa, y aquí la cruz con el aspecto del sol como que se ponen en contra una de la otra, como en aspecto de cancelar una a la otra. O sea, que acabó posiblemente con la felicidad de la familia o la felicidad de ciertas personas. Viendo yo aquí los dos pájaros y estando al lado de aquí de la cruz, aquí yo asumo que es algo familiar, por el hecho de que los pájaros, estamos hablando de una carta múltiple de dos personas, y la cruz siempre tiene que ver con el aspecto religioso o el aspecto familiar, los valores religiosos de una familia. Hasta este momento, ¿hay algo que venga con esto? Es que no sé decirte, yo sé que yo vengo de una familia desestructurada. O sea, Ok, páralo ahí. Tal vez por esto que estamos viendo está cancelándose una a la otra. Circunstancias, manifestancias de aquí, estamos hablando de conversaciones penosas, conversaciones bastante sufridas. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de mucho sufrimiento y de mucho dolor, la casa o el lugar se puede infectar de energías negativas o energías enfermizas. También se pueden manifestar con el aspecto del sol, o sea que están a simple vista, como que es el pan del día. Hablar de todo lo malo que está pasando, de todas las pérdidas que están pasando, posiblemente valores. La creencia en un futuro honestamente se ve casi nula, porque todo es negativo. Como circunstancia lo voy a dejar a ese punto de que fueron unas bastantes conversaciones bastante negativas, que realmente podían hasta bloquear la felicidad de un vínculo de familia o de un conjunto entero. Solamente he hablado aquí de circunstancias que pudieron haber provocado uno de los eventos o los dos eventos en sí. Con la carta de la cruz nada más te puedo decir
esto tiene que ver con familia, puede ver con tus papás o con tus abuelos, pero con estos de aquí veo más papás, papá y mamá en aspectos de pérdidas, aspectos de enfermedad, aspectos de sufrimiento, que honestamente apenas podían ver, sacar las pies del plato, vamos a decirlo de esa manera, como dicen en Puerto Rico, que van de Guatemala a Guatapeor, o que van de una circunstancia a otra, como si fuera casi una maldición. Que de hecho, te voy a decir algo, estas dos cartas de aquí tienden a hablar de maldiciones, maldiciones de antaño, maldiciones familiares. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de sufrimiento encima de la luz, pero aquí es papá y mamá, fueron las circunstancias. ¿Me das validez en eso, chica? Sí, te lo doy. Sí, ok, te lo doy. Perfecto. Y vamos a hacer unas lecturas comparativas en cuestión a los dos eventos. Primer evento lo voy a sacar del tope, segundo evento lo voy a sacar del fondo. Aquí tenemos el primer evento, tenemos libro, tenemos trébol y tenemos peces. Segundo evento lo sacamos de abajo, tenemos carta, tenemos niños y tenemos caminos. Como te dije anteriormente, nosotros no podemos tirarnos primero con qué evento puede ser de menor a mayor. Pero si yo fuera a describir esto, cuando estamos hablando del libro, honestamente, estamos hablando de rituales. Ahí ven el aspecto de las maldiciones aquí. Estamos hablando de rituales en el aspecto del libro, rituales ancestrales. ¿Qué pasa? Que al estar con el trébol y estar aquí con los peces, la primera impresión que yo tengo, o ustedes estaban cerca en un sitio que era religioso o un sitio que se veneraba ciertas cosas de antigüedad, o simplemente estaban en un lugar donde habían ese tipo de personas que puedan estar haciendo este tipo de cosas. Estamos diciendo cuando estamos viviendo cerca de una vecindad de brujos, hay regiones que están llenas de brujas y brujos o que practican ciertas religiones aunque tú no tengas nada que ver con ello. En cuestión a esto, estoy interpretando, no te estoy diciendo primeramente de qué tipo de manifestación estamos hablando todavía. En el primer evento yo diría que tiene mucho que ver el aspecto de personas de esa índole alrededor de la familia o alrededor de la casa, que no tengan ser directos a ustedes, pero que en algún momento o otro puedan haber estado vinculados en ese aspecto, porque estamos hablando de aquí que fueron los eventos que causaron este aspecto de evento paranormal. Hasta este momento, ¿te hace sentido o no? Si con eso te refieres a gente mala, sí. En mi familia sí, y vecinos pues podría ser también. Pero yo de rituales no sabría decirte. No, está bien, está más que bien. Ahora, si nosotros estamos hablando de aspectos sobrenaturales, como dije anteriormente, tenemos que irnos desde primeros principios o lo menos posible hasta lo más grande, ¿verdad? Podemos hacer del aspecto numérico como del aspecto de significativo. Aquellas manifestaciones aquí fueron superficiales, ¿vale? Y lo digo por el aspecto de los tréboles. Fueron aspectos, como te digo, cosas que se dejan en la puerta, cosas superficiales, cosas bien leves, puede ser como olores, pueden ser brebajes, cosas mojadas en que no tenían razón de por qué ser. Son cosas bien leves, pero me voy a ir por el aspecto de los olores. Y que los olores podrían haber sido ya sea de hierbas o puede haber sido de alcohol en sí. El olor a licor, olor a cigarro. Los peces igualmente aquí pueden estar hablando de olores de cocina o olores de comida. Igualmente sí, yo me dejo ir por cuenta de esta carta, pero me estoy yendo por el aspecto de menos circunstancia, algo muy leve, algo que se pueda ver superficialmente y que puedan haber sido intercambios o aspectos de entre más tú investigas más o estás buscando por ellos, más aparecen o son más obvios. Dime, ¿estoy muy lejos de la realidad en uno de estos eventos? A ver, los eventos podría decir que eran leves, pero lo de olores, una vez en ese lugar olía a muertos, pero literalmente. No era alcohol o era hierbas. El alcohol o hierbas, ok. Bueno, el pescado, olvídate, el pescado siempre nos huele muy bien. Que eso fue una de las manifestaciones, podríamos hablar que eso fue una de las manifestaciones, ¿verdad? Sí. En uno de los eventos. Bien, vamos a hablar del segundo evento aquí. La carta siempre estamos hablando de comunicaciones, pueden ser comunicaciones verbales, en que se oye llamando tu nombre, que oye ruidos verbales, pero mayormente con el aspecto del niño, al estar al lado ahí,
diría que se te llamó tu nombre varias veces. ¿Eso sí, es cierto? Sí, es cierto. El aspecto de los caminos en referencia a este aspecto paranormal, siempre estamos hablando que esto pudo haber pasado justamente en el hogar. Sí. Y máxime cuando estabas niña o estabas sola. Sí. ¿Ok? ¿Eso es cierto? Sí, bueno, si estaba acompañada de la casa, si estaba yo en otra habitación sola, también. Sí, pero mayormente estabas como sola en los pasillos, puede haberse dado este evento, en los pasillos, en los cuartos. Pero El pasillo, bueno, sí, el pasillo me daba a veces un poco de cosa, no sé cómo decirlo, no me sí, sentía muy cómoda a veces en el pasillo. sí, pero que de hecho aquí estamos hablando de comunicación espiritual, alguien que te hablaba, alguien que te llamaba por tu nombre, ¿ok? Eso sí. Y trataba siempre de buscar la atención tuya, posiblemente como dije, en los pasillos, sitios cerrados de la casa, Sí. Sitios angostos, sitios pequeños. Dime, ¿hay algo que no mencioné de aquí o casi todo te cuadra? Sí, sí, a mí lo que más me impactó es que puedo decir el sexo de, o sea, si es hombre o No, mujer. no, todavía no, Vale. no, todavía no vamos a eso. A mí lo que me impactó es que ese espíritu se tumbaba conmigo en la cama. Curioso. Por las noches. O sea, no me tocaba, ¿eh? O sea, ese espíritu venía hacia mí, se tumbaba en la cama, igual que los muertos, con las manos encima del pecho, y ahí se quedaba. Y claro, pues yo, imagínate, siendo una niña con 6 años o por ahí, dormía con mucho miedo en una esquina de la cama. Me imagino. Solamente 2 veces fui valiente y estiré la mano, y claro, yo no tocaba nada, pero yo sentía que esa persona estaba tumbado al lado mío. Pero hasta todo lo que he dicho hasta ahora te hace sentido. Sí, eso también, también. So, esta es la comparación de los eventos en cuestión a lo que hemos hecho en cuestión a describir estos eventos. Ahora vamos aquí. ¿Quién en espíritu pudo haber sido parte de estas manifestaciones paranormales? Vamos a tirar la primera carta aquí. Obviamente tenemos una mujer, primeramente. ¿Ok? El látigo, pero yo diría aquí que es mujer. Tenemos la zorra y tenemos el corazón. ¿Por qué digo que una mujer y no por la foto? Es que nosotros las mujeres nos gusta argumentar y criticar más que cualquier hombre, ¿viste? Nosotros somos pero pelionas a nivel. Por ese lado me voy. Aquí con la zorra no estamos hablando de alguien viejo. Estamos hablando de alguien posiblemente entre adolescente a sus 30 años. Y lo digo por estas dos cartas de aquí al final. Esta persona en vida pudo haber tenido muchos problemas emocionales. Estamos hablando látigo, zorra, estamos hablando el aspecto del corazón. Estamos podemos estar hablando de alguien joven, relativamente joven, no hacia ti porque no de tu edad. Estamos hablando de alguien un poco más mayor que tú, pero que todavía estaba en esa edad de teenager a los 20, 30 años. Tuvo el caso del látigo, cuando hablamos de aspectos criminales y máxima el paranormal, esto puede haber sido una persona que en el aspecto emocional pudo haberse ahorcado. Estamos hablando de ahorcados, estamos hablando de personas que se han oficiado, se han muerto mientras duermen. La zorra implica a alguien que pudo haber estado trabajando constantemente hasta cansarse. Lo que me llama la atención es el corazón de que esto era alguien que honestamente estaba autocastigándose en el aspecto amoroso. Las tres cartas honestamente me da la impresión de que esta persona se suicidó o simplemente esta persona de la misma fatiga o el cansancio pudo haber pasado durante su sueño. No siento como que hubiera sido alguien que tuvieras haber conocido, pero sino más bien alguien que pertenecía a la casa. Las manifestaciones de esta persona podían haber sido desde bien sutiles, emocionales, a nivel de que te puedan hacer llorar por cualquier razón, sin saber por qué, como también te hubieran incitado a hacer travesuras por las cuales te podías haber metido en problemas después, siendo niña. Y eran simplemente cosas que pasaban en forma desde simples hasta casi raras. No diría grandemente, pero cosas raras, cosas repetitivas, movimientos repetitivos. ¿Hay algo aquí que no encaja o estoy muy lejos? Sí, es que yo lo que veía era un hombre, pero no le veía el rostro. Y un hombre vestido de negro, como con traje y pantalón negro, pero no le veía el rostro. Estamos hablando de autocastigo aquí.
No está, no, y el hecho de que yo he visto unas cartas aquí, no tenemos estado hablando de un sacerdote, ¿verdad? No lo sé, es que cuando dices que yo no lo conocí, es que yo, si, no sé quién es, pero si lo pudiera relacionar, podría ser mi abuelo paterno, que no me conoció. Y se murió un año antes de que yo naciera. Sí, pues este era alguien que era bien sumamente trabajador. Sí, Sumamente porque yo trabajador. no sé mucho de mi abuelo, pero sé que sí. Sí, era Trabajó sumamente mucho. trabajador y como que el mismo trabajo lo mató, vamos a decirlo de esa manera. Eso ya no sabría decirte. Averígualo, porque aquí el mismo trabajo, la misma fatiga fue lo que lo llevó a la muerte. Pero si yo voy a describir a esta persona, mira, era una persona posiblemente muy amorosa en sus momentos, también muy opinionado, ¿ok? Argumentativo. El látigo tiende a ver el aspecto violento, pero a la misma vez con la zorra aquí yo veo como que un aspecto de muy trabajador, en que hacía las cosas repetitivamente. Si nosotros vamos a buscar género, ¿ok? En este aspecto, el aspecto del sexo, en muchos aspectos la carta del látigo siempre la ven como el aspecto masculino, y la zorra la ven como aspecto femenino. Pero aquí tenemos tres cartas que en este aspecto yo diría que sí, es aspecto masculino. Y me voy por el aspecto de la zorra que está en el medio aquí de estas cartas aquí. Vamos a ver aquí qué cambios significativos pudo haber causado estos eventos en tu vida. Tenemos la carta del oso, la carta de las ratas y la carta de la torre. Como estamos hablando aquí, ¿qué cambios significativos? Aquí estamos hablando de autoprotección máxima, o sea, subir tus paredes, guardarte todo el tiempo, ansiedad posiblemente con las ratas, y con las torres estamos hablando de un despego o un simplemente el aspecto de estar mayormente solitaria. Okay, que te sientes mejor tú con tu propia compañía o estando sola que estando con otras personas alrededor. Eso yo lo estoy mirando en el aspecto emocional. Como cambios en sí, aquí yo veo que posiblemente tú buscaste algún tipo de ejemplo materno como protección durante ese tiempo. Como estabas buscando a alguien que te protegiera, posiblemente abuela, de alguien mayor en la casa, de que pudiera darte la protección o el alivio que tú estabas buscando durante ese tiempo. Las ratas aquí siempre indica ese aspecto de ansiedad, ese aspecto de nerviosismo, depresión. Igualmente con estas dos cartas aquí estamos hablando un poco de depresión, pero no una depresión demasiado al punto de postrarte, pero sí de no confiar en nadie. No confiar en nadie, no confiar mucho en las cosas alrededor tuyo, y la gente te ha hecho mucho más independiente que el resto de otras personas. O sea, que tú te puedes valer por ti misma pensando que independientemente de estas circunstancias, aquí lo haces como un aspecto de mecanismo para poder sobrellevar este tipo de actitudes. Te aíslas y tratas de mantenerte ocupada con el tal de no lidiar con ciertas cosas a nivel emocional. Sí. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Hay algo de estas tiradas que hemos hecho en el día de hoy. Hemos hecho la pregunta 1, la pregunta 2, las dos tiradas de comparación, la tirada de cómo se dice, descripción, y lo que te ha causado en vida hoy en día. ¿Hay algo de estas tiradas que no te dieron sentido, o simplemente hay algo que tú quieras añadir? No, a mí lo único que no me ha hecho sentido es que dijeras que fuera una mujer, porque yo a quien veía era un hombre, pero por lo demás sí, estoy asombrada. Por lo menos, según una metida de pata, comparado con el resto, está bien. Como te lo dije anteriormente, esto no iba a ser nada perfecto, pero la cuestión aquí es que me traté de mantener todo el tiempo en, primero, interpretar el Lenormand y después tratar de contestar la pregunta. Que te doy las gracias por ser parte de este experimento, y a los que nos estén observando, lo que hemos hecho en el día de hoy ha sido un ejercicio en cuestión al tema paranormal y usando el Lenormand. Cada una de las cartas del Lenormand tienen aspectos paranormales que se han identificado mediante las clases que yo he dado aquí en el grupo, y simplemente se han adaptado a este tipo de tiradas que muchos en el día de hoy. Como ven, no fue nada Hollywood, vamos a decirlo de esa manera, sino una manera sutil, con el mayor respeto posible,
y manteniéndonos todavía en la línea del Lenormand, conjuntamente añadiéndole el aspecto de lo paranormal. Gracias a todos por estar aquí en este día de hoy y por haber sido parte de esta presentación especial en cuestión al tema paranormal y el Lenormand. Nos seguiremos viendo. Gracias.